Hola, muy buenas noches. Voy a tratar de hacer un acercamiento acerca de las rentas exentas en las rentas de trabajo. Hace varios días venimos haciendo un sondeo a la norma que establece el artículo 206 en su parágrafo primero. Aquí hay una limitación especial para algunos numerales del artículo 206. Analicemos el punto. Primero, vamos a mirar el artículo 206 del Estatuto Tributario. El 206 sabemos que trata de las rentas exentas de trabajo, las que vamos a tratar como rentas exentas. El ingreso que imputamos en la sección de ingresos y que vamos a tratarlo como renta exenta va a tener ciertas limitaciones. Miremos el parágrafo primero. El parágrafo primero, aquí lo estoy señalando, y dice que la exención prevista en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 de este artículo opera únicamente sobre los valores que correspondan al mínimo legal de que tratan las normas laborales. El excedente no está exento. Entonces, en primera medida, hablamos de los numerales 1, indemnizaciones, numerales 2, indemnizaciones ya, pero y que impliquen protección a la maternidad, gastos de entierro, hablamos del auxilio de cesantías y el numeral sexto habla del seguro por muerte, compensaciones por muerte y prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las fuerzas militares. Analicemos ese parágrafo primero, miremos cuál ha sido su evolución, cuándo fue creado, cuándo fue modificado y cómo lo tenemos ahora. Ya tenemos acá en este momento, año 2020, cómo está el parágrafo primero. Vamos a mirar en su creación. Fue creado por la Ley 75 del año 1986 mediante el artículo 35. Cuando fue creado este parágrafo, no fue creado como parágrafo primero, sino como el único parágrafo del artículo 206. Y además de ese primer inciso, que ya conocemos, había un segundo inciso. Dice, para que proceda el reconocimiento de la exención, los contribuyentes obligados a declarar deben acompañar a su declaración de renta y complementarios una certificación del patrono donde se discriminen los pagos hechos por cada concepto. Pagos hechos por cada concepto entenderíamos los de los numerales 1 a 6 en ese momento. Y se haga constar que lo pagado corresponde al mínimo legal. En esta norma tampoco estableció una claridad a ese mínimo legal de las que tratan las normas laborales, lo cual genera confusiones. Ese mismo parágrafo nos remitimos a la Ley 223 de 1995 y sufrió una modificación. En esa modificación eliminaron ese segundo inciso y en esa modificación establecieron la exención de los numerales 1, 2, 3, 4 y 6. Igual que operaba únicamente sobre los valores que correspondieran al mínimo legal de que tratan las normas laborales. En este caso, la DIAN no se ha pronunciado de manera taxativa mediante doctrina, no lo ha hecho. Razón por la que yo presenté una solicitud, les voy a mostrar la respuesta que da la DIAN. Se entendería que la DIAN da interpretación y aplicación a la norma tributaria y debería dar claridad a este concepto, en el cual mediante solicitud yo hago la siguiente en relación a ese parágrafo y dice, les estoy preguntando a la DIAN qué deberíamos entender entonces como ese mínimo legal. Si el salario mínimo mensual vigente para ese año gravable para ese contribuyente
o el salario mensual convenido entre empleador y trabajador para ese año gravable en los términos del Código Sustantivo de Trabajo. Es decir, que si una persona que perciba salario mínimo, pues sería el salario mínimo como limitación de ese parágrafo primero. Pero si el salario que convinieron entre empleador y trabajador fue de 4 millones, 5 millones, 6 millones, pues ese sería entonces el mínimo legal de lo que habla ese parágrafo primero, pregunto yo. En todo caso, la DIAN con fecha 10 de junio, mediante este oficio que lo pueden buscar en internet, mediante fecha 10 de junio, prácticamente 2 meses después de haber hecho la solicitud, da una respuesta, digámoslo, abstracta y confusa, porque suena ridículo y curioso la respuesta que da la DIAN, porque considero que no goza de criterios objetivos y razonables, porque me remite a un análisis anterior de años anteriores, me remite a la definición del artículo 145 del Código Sustantivo de Trabajo que habla sobre el salario mínimo, donde entenderíamos entonces que la DIAN no sabe cómo responder ante esta solicitud, razón por la que realmente desatiende la esencia de la consulta en materia tributaria. Porque lo que nosotros esperamos es que nos den claridad en algún concepto, en la forma de aplicar algún concepto en renta, en declaración de renta. Entonces, si en este orden de ideas, y desde la perspectiva del ingreso, ¿no debería tener entonces un tratamiento similar ese mínimo legal para la persona que percibe un salario mínimo que para la persona que percibe un ingreso superior? Porque considero yo, a título personal, consideraría, y vamos a hacer un ejercicio aquí en esta plantilla, pero yo consideraría que existiría, si fuera un salario mínimo mensual legal vigente, yo partiría del siguiente principio de equidad tributaria, que el principio de equidad tributaria debe consultar es la capacidad económica del contribuyente y pienso yo que debería medirse en esa proporción. De lo contrario, pues desatendería ese principio. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Y podríamos atender a cualquiera de los numerales del artículo 206. En este caso vamos a atender a las cesantías, al ingreso por cesantías, sin irnos a esa interpretación o a esa explicación cuando se trate de un régimen tradicional o se trate de un trabajador vinculado posterior a la ley 50 del 90. Vamos a referirnos tácitamente a un ingreso por cesantías. Llámese un ingreso por cesantías, porque la empresa lo consignó en el año 2019 al fondo de cesantías, o porque se lo entregó al empleado, o porque corresponden a aquellas cesantías que venían hasta el 31 de diciembre del año 2016. Esas cesantías que estaban allí acumuladas y que quizás en el año 2019 yo las retiré y que constituyen ingreso. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a colocar unas cesantías de un contribuyente que tuvo sus cesantías durante toda su vida, y que para efectos de aplicar la primera limitación deberíamos entender primero, el artículo 206 numeral cuarto. El artículo 206 numeral cuarto me indica que yo debería tener, para efectos del tratamiento de este numeral, debería saber cuál es ese ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses de vinculación laboral.
ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses, porque sería una base para determinar si esas cesantías van a ser consideradas en esa primera limitación como grabadas en su totalidad o como no grabadas en una proporción. Vamos a suponer, y como lo establece ese numeral, dice que si mi ingreso mensual promedio durante los últimos 6 meses de vinculación laboral, hay que tener en cuenta la vinculación laboral. Vamos a suponer que es inferior a 350 VTs y vamos a decir que el ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses de vinculación laboral es de 8.500.000. Ya lo registré como un ingreso y vamos a mirar en la parte de rentas exentas cómo me lo está tomando. Me lo está tomando esos 50 millones de ingreso como cesantías, me está tomando el 100% como exentas, por cuanto el ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses no supera las 350 VTs. Recuerden que estamos hablando de la primera limitación. Suponiendo de que esas 350 VTs, vamos a observar aquí en una de estas tablitas y vamos a limitarnos de que las 350 VTs, obedecen, mismo acá, donde lo tengo, hagamos el cálculo acá. 350 VTs. 350 VTs, haciendo la multiplicación, multiplicamos el valor de la VT por 350, lo que indica que mi ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses de vinculación laboral no debe superar 11.994.500. De superarlo, me convertiría ese ingreso como cesantía, me lo convertiría una proporción como grabadas. Miremos aquí suponiendo un ingreso mensual promedio de 15.500.000. Y vamos a observar en esta plantilla que por tener un ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses superior a 350 VTs, de esos 50 millones solamente me toma 40 millones como renta exenta y me quedarían esos 10 millones restantes como grabado, que va a tributar con la tabla del 241 hasta allí, teniendo en cuenta que es una primera limitación. Hablemos de la segunda limitación de la cual estamos haciendo mención en este video y hablamos de aplicar la limitación del parágrafo primero del artículo 206. Ahora, en esta plantilla, como incluso el ayudarrenta de la DIAN ni siquiera lo menciona, repito, el ayudarrenta de la DIAN en los últimos años hemos podido verificar, evidenciar que esta limitación no la está tomando en cuenta. Entonces, en esta plantilla vamos a esperar que el contribuyente o contador que utilice esta plantilla la va a aplicar a su disposición. Es decir, si quiere, la aplica y si quiere, no la aplica. Si yo aplico aquí y digo que sí quiero aplicar esa limitación, entonces aquí digo cuál es el salario básico mensual, suponiendo, partiendo de la premisa diferente a la, digamos, a la confusión que sigue presentando la DIAN en esa respuesta inocua que realmente no nos lleva a ninguna claridad. Digamos que el ingreso mensual promedio es de 8.500.000. Y recordemos que ese parágrafo primero, que fue creado hace muchísimos años, modificado hace muchísimos años, que lo encontramos en el artículo 206, me indica que la exención, es decir, que ya cuando la estoy tratando como exenta, me dice que, hablando de ese numeral cuarto como cesantía,
dice que opera únicamente sobre los valores que correspondan al mínimo legal de que tratan las normas laborales. Siguiendo este principio, esta norma, vamos a decir de que el beneficio no podría superar ese salario básico mensual, convenido entre empleador y trabajador, y me llevaría a tener una renta exenta solamente hasta esa limitación del parágrafo primero del artículo 206. Entonces, observen cómo me convierte la mayor parte de la cesantía, que la estoy reportando como ingreso, me la está convirtiendo en su mayor parte, en su mayor proporción, como una cesantía grabada. De 50 millones que estoy ingresando, reportando como ingreso, me está llevando solamente como cesantía, como renta exenta, solo hasta 8 millones 500, dejando el resto por fuera, es decir, como grabada. Y ahí hablamos de la segunda limitación. Pero encontramos una tercera limitación, y es la limitación que establece el artículo 336 del Estatuto Tributario, que nos indica que las rentas y los ingresos pueden estar tratados como renta exenta, pero hasta un límite del 40%, sin que exceda del 5.040 OETs de lo que podría tomar yo como el ingreso, menos el ingreso no constitutivo, y en este caso multiplicado por el 40%. Siendo así que las cesantías tienen tres limitaciones, que hasta el 31 de diciembre del año 2016 tenían un tratamiento de rentas exentas, 100% exentas, la ley 1819, y este concepto o esta disposición del parágrafo primero artículo 206, que muchas personas, que muchos contadores, que muchos contribuyentes no están teniendo en cuenta. Observen que cuando yo le digo que no quiero tomar esta limitación del parágrafo primero y nos vamos a la limitación, mire el cambio tan grande, tan brusco que presenta este tratamiento del parágrafo primero. Entonces los invito a que por lo menos tratemos este tema. Invitemos a la Diana que sea más claro, que presente un concepto que nos dé claridad a los contadores y a los contribuyentes. Les presento esta explicación y una feliz noche.